Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria, una programación del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo que dirige nuestro director Wenceslao Cruz. Hoy vamos a entrevistar a un hombre muy curioso, un cubano exiliado en Venezuela y un cubano venezolano exiliado en Estados Unidos. Le ha tocado dos exilios. Y esto es muy interesante, y es que la vida de Joaquín Pérez Rodríguez es una vida realmente curiosa, llena de jugadas difíciles, complicadas, pero que él ha llevado con mucha hidalguía, con mucho coraje y con mucha entereza moral. Tenemos que destacarlo. Joaquín Pérez Rodríguez combatió al castrismo en la isla. En su momento salió y se asiló en Venezuela, donde hizo una vida muy propia y una vida vinculada al ejercicio político. Algo difícil en un exiliado, pero Joaquín lo logró. Así que le damos las gracias a Joaquín por estar con nosotros y le hacemos la primera pregunta. Joaquín, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra los Castros? Yo pertenecía al 26 de julio, en acción y sabotaje. El jefe de nuestra célula era José Ramón Rodríguez, quien fue asesinado por el régimen de Batista. Después que terminó esa lucha, después que cayó Batista, nosotros los del clandestinaje teníamos un gran complejo, que es que nunca nos dejaron subir a la montaña. Siempre decía que hacía falta que estuviéramos en la ciudad, porque eso era fundamental para mantener abastecidas las guerrillas, etc. Y resulta que era una manera de eliminar al clandestinaje como factor de opinión. Yo me pude dar cuenta cuando serví en los comandos rurales, que era una entidad semimilitar, cívico-militar. Yo tuve la Sierra Maestra 4 meses viviendo allí, alfabetizando, ayudando a los campesinos. Y me di cuenta que la guerrilla perfectamente nos hubiera permitido estar. Teníamos más capacidad que muchos de los que estaban allí, teníamos la valentía de estar las 24 horas teniendo que sospechar que nos iban a matar en cualquier esquina, mientras que en la sierra tú tenías la tranquilidad de que estabas rodeado por gente que te defendía. Eso es algo interesante a destacar, y lo he leído frecuentemente, de que el régimen de Castro siempre evitó el castrismo, de que el clandestinaje se sumara a la guerrilla, a la confrontación armada, porque ellos querían destruirlos a ustedes, al movimiento clandestino, como se apreció en la huelga del 9 de abril del año 58, donde muchos de ustedes fueron muertos, donde muchos fueron asesinados y tuvieron que irse del país, porque tampoco, como le pasó a Pedro Luis Boitel, que en paz descanse, tuvo que irse del país porque no le permitieron subir a las montañas. Sí, eso es cierto. Pero una vez que nos involucramos con los primeros meses de la revolución, vimos que aquello no era lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? O sea, en la Universidad de La Habana yo estuve en las elecciones, ganamos, estábamos en contra de Boitel, por cierto, estábamos a favor de Cubela, porque pensábamos que Boitel era patria, muerte y fidel, era el 26 de julio, mientras que Cubela era el directorio estudiantil. La desinformación, amigo mío. Desinformación, claro, y la falta de confianza, sí, que no era lo mismo. Entonces cerramos
línea apoyando a Cubela. Después de eso... No, pero vamos a ir a los comandos rurales porque abordaste un punto interesante que es poco conocido por los cubanos, no solo de la isla, también de aquí del exterior, de que los comandos rurales fueron organizados recién terminada la guerra, la guerrilla y recién el triunfo de la revolución. ¿Por qué se organizaron y cuál fue el cometido que cumplieron? Bueno, Humberto Sorí Marín fue el que lo organizó, el comandante de la Sierra. Y básicamente éramos católicos involucrados en el servicio social. Desde Belén, desde la agrupación católica, nosotros habíamos tenido mucha vinculación social. Hicimos la primera encuesta social que se había hecho en Cuba. Y entonces fuimos a la sierra a ver cómo podíamos ayudar. Y en parte también cómo podíamos establecer una base de influencia, porque eran momentos en que nadie sabía nada, para dónde iba Fidel, si venía para acá, si venía para allá. Y había una lucha evidente entre los miembros del Partido Comunista que se habían pegado a la revolución al final, y nosotros que éramos católicos y que no éramos comunistas. Tan es así que cuando Anastas Mikoyan va a Cuba y nosotros le armamos una protesta, los letreros decían: viva la revolución, abajo el comunismo. Así era la distorsión. Bueno, recordemos que una de las organizaciones más notables de la lucha contra el castrismo al principio se llamó Movimiento Verde Olivo. Es cierto, claro. Entonces, bueno, estuvimos... La confusión, como tú bien dices, era muy grande. No, era muy grande. Entonces estuvimos 4 meses en la sierra, viviendo en la casa de los campesinos. O sea, estábamos en parejas, regados por toda la sierra. Fue como una especie de experimento previo a la campaña de alfabetización extraoficial. Correcto. Y a la campaña de reforma agraria y todo ese tipo de cosas. Nosotros estábamos en pareja. Yo estaba en los lajiales de Nagua, que quedaba relativamente cerca de la mesa y cerca del Turquino. Y aquello al principio fue muy duro. Los campesinos decían: tienes que imponerte a la sierra, imponerte que te tienes que acostumbrar a subir y bajar todo el tiempo. Y eso era... Entonces, para ir a dar ¿Quién clases, te ve con estos 80 años? imagínate, teníamos que caminar como 3 horas a veces para dar clases de alfabetización y volver. Eran 6 horas ida y vuelta. Y teníamos como 6 o 7 lugares así. Entonces dábamos clases una vez aquí, otra vez allá, otra vez acá. Pero a la vez... Todo eso era voluntario, gratis. Sí, voluntario. Pero con cierta vinculación con el ejército, ¿no? Porque nos permitían tener armas, nos permitían realizar labores de seguridad, por ejemplo. Me acuerdo que una vez tuvimos que recoger unas granadas que habían allí para explotarlas. Y entonces yo le dije a mi compañero: yo la voy a tirar, porque tú tienes novia, te vas a casar y yo no tengo ningún compromiso, yo la puedo tirar. Entonces, por supuesto, le quité eso, la lancé a una lagunita que había allí, hizo plunk y no explotó. Ese tipo de cosas teníamos que hacer. Entonces, cuando bajamos, fue aquello de: esta es tu casa, campesino, esta es tu casa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que llevábamos a los campesinos. Yo llevé a mi casa y todos los que estábamos allí llevamos a la casa. Pero se crearon unos vínculos tan fuertes que ya después, cuando empezamos a actuar directamente y de una manera violenta en contra del fidelismo, esos campesinos nos apoyaron. Alberto Müller se alza en la sierra y había 1.500 campesinos dispuestos a alzarse con nosotros, con el directorio en ese momento. Y lo que no había recursos bélicos para apoyar. Lo que no nos lanzaron las armas que nos habían dicho que nos iban a lanzar, ¿no? En ese sentido, pues se portaron muy mal con nosotros. Dice que no encontraron el punto. Bueno, los imperios son siempre imperios, no pierdas esa perspectiva. Eso es así. Y de ahí que yo tuve una gran confrontación con el directorio, dentro del directorio. Yo decía, pero todavía no vamos a llegar allá, no te voy adelante. Tú me vas llevando, Sí, perdona que te interrumpa. Estamos en los comandos rurales, en el año 1959. Los comandos rurales fueron una especie de núcleo, de embrión, de algunos de los movimientos más importantes que se crearon después para enfrentar al totalitarismo. Correcto. O sea, el MRR, el directorio. Entre las personalidades que estaban en los comandos rurales estaba Manuel Altime, ¿no? Correcto. ¿Quién es alguna de las personas que estaban ahí?
Rogelio. Sorimarín, Rogelio González Corzo, que después lo fusilan, y con Sorimarín. Y estábamos una serie de gente a segundo nivel. Éramos los que habíamos, algunos, participado en la lucha contra Batista, como era Pepe Rami, como era Castañeda. O sea, habíamos varios, ¿no? Y otros, pues no, simplemente iban por un deber religioso, de ayudar a la gente, ese tipo de cosas. En tu caso personal, ¿cuándo se produce el desencanto con el castrismo? Yo diría que cuando hubo Matos. Yo diría que eso fue lo que... En octubre del 59. Sí, porque Hugo Matos era una personalidad muy sólida dentro de la revolución, era un tipo muy respetable y lo que le hicieron fue una cochinada. Y fue una cochinada delante de todo el mundo. Era decir, este es un héroe y ahora decir, no, este no es un héroe, este es un farsante. Ahí ya decidimos que la cosa era... ¿Eso te influyó a ti y a varios compañeros? Sí, muchos. Y ahí decidieron empezar a conspirar. Inmediatamente. Pues acuérdate que yo venía de acción y sabotaje del 26. O sea, eso era... como nosotros decidimos el enfrentamiento violento, pues lo lógico era que los que teníamos experiencia en clandestinaje inmediatamente empezáramos a actuar. Y eso fue lo que hicimos. Es curioso, Joaquín, que tú nos estés contando esto, porque hay que decir que la primera, al menos desde mi perspectiva, con los estudios que he hecho de la situación cubana, una de las primeras manifestaciones pacíficas, no violentas, a favor de la democracia en Cuba, fue la que protagonizó Hugo Matos el 21 de octubre del 59. Así es. Porque Hugo Matos quitó la ametralladora que estaba encima del cuartel, él se desarmó y recibió a Camilo sin la pistola en el cinto. O sea, Hugo Matos demostró un compromiso para resolver pacíficamente las diferencias con el gobierno, lo que el gobierno lo acusó de golpista. Claro. Y que en realidad no era golpismo, era diferencia de opiniones, cuando todavía no estaba claro para dónde iba el gobierno, que es lo más interesante. Porque tú podías pensar, Hugo Matos es el que tenía razón en ese momento, ¿no? O podías decir, no, era el núcleo más extremista, el Che, esta gente que eran los que estaban dentro, o el mismo Raúl, pero no se sabía. Sí, Fidel era un arcano, ¿no? Tú decías, Fidel habla que esto es verde como la palma. Ese tipo de cosas nos tenía todos confundidos. Pan y libertad. Sí. Y ni pan y ni libertad. ¿Y armas para qué? ¿Y armas para qué? ¿Y elecciones para qué también? Y elecciones para qué. Eso sí no nos gustó. Los cubanos en grande. Eso sí no nos gustó. Eso no le pudo haber gustado a nadie con conciencia cívica. Claro. Ahora, Joaquín, estamos en octubre del 59. ¿Cuándo empiezan a conspirar como tal, si es que se produce esto? Yo diría que a raíz del Parque Central. ¿Qué los llevó al Parque Central? Cuéntanos. El Parque Central, que todavía estábamos medio confundidos, nos lleva la visita de Anastas Mikoyan a Cuba. Anastas Mikoyan era el hombre que había dirigido los tanques soviéticos contra la Revolución Húngara. Entonces, él había puesto una corona, iba a poner una corona de flores a Martín. Y decíamos, ¿cómo un tipo como este, un asesino, va a venir a poner una corona de flores? Esto no puede ser, tenemos nosotros que actuar. Y así, de un día para otro, empezamos a organizarnos y tal, y nos aparecimos allí. Cuando nos aparecimos allí, era para poner otra corona. Sin embargo, habían grupos de acción del gobierno y policía que no querían que pusiéramos la corona. Entonces yo le preguntaba a ellos, bueno, pero ¿por qué? No, porque no tienen permiso. Y tú para ponerle una corona de flores a Martí tienes que tener permiso, ¿no? Entonces ahí se fue poniendo tensa la situación. Eso fue en febrero del 60, ¿no? En febrero. Sí, en febrero del 60. Entonces en ese momento yo metí la mano y agarré la corona de Mikoyan para arrancarle. Todo el policía me empujó y sacó el revólver. Y entonces yo le di un golpe y disparó. Claro, disparó arriba, gracias a Dios. Pero bueno, entonces se formó un tiroteo tremendo porque Mikoyan estaba a 2 cuadras de distancia. Eso nos pudimos enterar después, con los años, por el hijo de Mikoyan. El hijo de Mikoyan se pasó y estaba aquí. Qué cosa más increíble. Y el tipo dice que Mikoyan se metió debajo de una silla y Fidel, debajo de una mesa. Se mete debajo de la silla. Y Fidel estaba bravísimo y que como es este. Entonces, los soldados recién graduados de las minas del frío, o sea, ya hacía un año que habían estado en las minas del frío haciéndose soldados, al sentir el tiro del policía empezaron a disparar.
Y los policías de abajo. El tiroteo lo armaron ellos, no ustedes. No, nosotros no teníamos armas. Jamás pensamos. ¿Cuántos eran ustedes los protestantes del Parque Central? Yo diría que como 50, más. 50. Estaban Alberto Müller, Juan Manuel Salvat. Sí, había Ernesto Fernández Travieso, estaba Tony Crespo, estaba Maderal, estaba mucha gente. Y muy valiente porque allí nos cayeron a tiro y a palo. Y había mucha confusión. Una de las veces me acuerdo que está el gordo Salvat cayéndole a palo a un tipo con las cuestiones que llevábamos de los letreros de Viva la Revolución y Abajo el Comunismo. Y entonces yo le digo, gordo, que ese es uno de los tipos que está con nosotros. Y el gordo, perdóname, y le digo un abrazo. Y le digo, no, pero tampoco, corre que no. Con lo buenazo que se ve el gordo, no me lo imagino dándole palo a nadie. No, pero es que la cosa estaba fea. Estaba fea, ¿no? Y a mí un policía me agarró por aquí. Claro, yo estaba haciendo judo en aquella época y estaba bien entrenado. Y le di un golpe y lo tiré. Y la imbecilidad de uno, ¿no? El tipo me está apuntando desde el suelo. Me dijo, te voy a matar. Y me vas a matar tú. Dice como los toreros, ¿no? Que dejé al toro ahí, me volteé y salí caminando. Pero fue una cosa muy seria. Pero eso llevó a que nos quisieran depurar de la universidad. Entonces, claro, yo era vicesecretario de agronomía, era miembro de la FEU, porque la FEU la constituían los 4 ejecutivos principales de cada escuela: presidente, vicepresidente, secretario y vicesecretario. Y automáticamente yo era miembro de la FEU. Ya se habían producido las elecciones que había ganado Cuela. Que había ganado Cuela. Entre comillas. Y que nosotros apoyamos. Y que ustedes apoyaron. Sí. No, fueron muy limpias, por lo menos en la escuela de agronomía fueron limpias. Sí. Entonces se da una primera reunión en la Plaza Cadena y entonces tratan de depurarnos y no pueden depurarnos. Cuela apoyó la depuración de ustedes. Sí, la pidió. Cuela mismo la pidió. Sí. El hombre que ustedes habían apoyado. El hombre que nosotros habíamos apoyado. Y el hombre que después estuvo preso con nosotros, ¿no? Y el hombre que después estuvo preso con alguno de nosotros. También, paradojas más paradojas. Entonces en esa primera asamblea no pudieron hacernos nada. En la segunda asamblea, que ya ellos llevan tropas de asalto, llevan gente de los sindicatos, no logran ganarnos. Pero cuando Cubela dice, ¿y quién tiene la culpa de lo que está pasando aquí en la universidad? Compañero nuestro, Ricardo Puerta, que ahora está en Honduras y tiene una voz que se oye en todos lados, dijo, ¡Micoyán! Todo el mundo se murió de la risa y tal. Y yo de imbécil salí solo por la escalinata. Los demás se fueron en su grupo. Y para mí viene toda la turba aquella. Y yo dije, aquí me van a matar. Entonces había un muchacho de agronomía que estaba conmigo, flaco él. Y yo le dije, vete, porque aquí lo que viene es a repartir golpes. Vete de aquí, yo soy el único que tengo problemas en esto. Entonces me rodeó la turba. Y un gordo que estaba delante de mí me dijo, ¿y por qué tú gritaste muera Micoyán? Era lo que habían oído ellos, ¿no? De Micoyán. Entonces yo le dije, no, yo no fui el que grité fuera Micoyán. Pero si lo hubiera sido, ¿qué te importa? Entonces le metí un golpe y salí corriendo por ahí. ¿Iniciaste la trifulca? Inicié la trifulca. Pero salí corriendo hacia la agrupación católica. Para protegerte. Y en el medio de aquello yo dije, si me meto en la agrupación, esta turba va a quemar la agrupación. Entonces lo que hice fue voltearme y tirarme en el piso. Protegido más o menos. Entonces me cayeron a patadas. Acabaron contigo. Yo decía, me voy a desmayar para engañarlo. Y uno decía, ese no está desmayado nada. Y me pegaba por la cabeza. Y entonces me decía, vamos a colgarlo en la Plaza Cadena. Entonces me cargan así para la Plaza Cadena para colgarlo. Compañero de estudio. Compañero. Entonces yo iba pensando en lo que tiren la soga, me voy a encaramar por la soga, me pongo allí, no dejo que suban. Pues. Y en eso estaba Alejandro González, que era el vicepresidente de veterinaria, que era amigo mío, con otros 4 o 5. Y me grita, ¿no? ¿Qué te está pasando? Yo iba así, lo veía boca abajo. Digo, no, que estos me quieren ahorcar. Dice, no, que te van a ahorcar. Entonces empiezan a dar golpes ellos y me rescatan y me meten en el grupito. Y yo nunca pensé cómo un grupo de 4 o 5 podía contener una multitud, pero eso era así. Entonces me llevaron caminando hasta el Parque de Mella, que quedaba frente a la universidad, y me encaraman en un carro. Entonces yo veo
Bueno, uno de los tipos me saca una pistola y me apunta y yo me tiro y le caigo de golpe, que era un sobrino de Almeida que después se suicida. Muchacho joven de la universidad. Entonces, buena primera, veo a los amigos míos que se meten en la multitud. Mariano Lórez de Mola, René de Armas, toda esa gente que eran socios míos. Y me gritaban, paredón, paredón. Y yo decía, ¿qué es esto? Y en ese momento empiezan a dar golpes ellos, ¿no? Se habían disfrazado de Fidel y empezaron a repartir palos por todos lados y tal. Entonces llegó Manolito Carbonell, el segundo jefe de la policía, buscando al tipo que había sacado la pistola. Entonces se llevan preso al tipo que había sacado la pistola y a mí me dejan encaramado allá, protegido por mi gente. Y la turba se va detrás de Manolito Carbonell. Entonces me llevaron al hospital porque tenía desprendido un riñón, medio desprendido. ¿Te pegaron fuerte? Sangre. Sí, me dieron duro, pero bueno. Entonces ya ahí tuvimos que pasar al clandestinaje. Después me hacen una asamblea. ¿Al clandestinaje? Sí. Pero ¿como organización o todavía no se ha creado? Como persona. Entonces me tratan de depurar de la facultad y entro en la asamblea y le gano la asamblea. Y yo me acuerdo que Senra, que era un capitán, que era el presidente de la asociación, era el presidente de los estudiantes. En el medio de aquello, la gente mirando golpes y gritando y tal, me dice, Joaquín, era sumamente bruto. Joaquín, ponle un poco de orden a esto, que si no, no te podemos votar. Bueno, y tipo sacado por la ventana. Debe sacar un animal. No, un animal. O sea, tú tenías que poner orden para que te pudieran expulsar. Para que me pudieran votar a mí, claro, porque si no, no me podían votar. Entonces vinieron las milicias universitarias. Entonces un amigo mío, Heredio Muñoz, le dijo a la gente, él era miliciano de la universidad, era brigadista, no le llamaban miliciano en aquella época, pero eran las milicias. Entonces le dijo, ¿qué pasa? ¿Para qué vienen ustedes? No, porque hay un tipo ahí que está... no, ese ya está listo, ya lo depuramos aquí, no se preocupen, váyanse. Y gracias a eso se fueron. Entonces ya ahí sí empezó la cosa fea. Después de ese enfrentamiento, entonces ya sí nos tuvimos que esconder. Raúl va a la universidad, yo estaba en la agrupación a cuadra y media, Raúl Castro, y metí un meeting hablando peste de nosotros. Estaba el Gordo Salvat y yo. Y entonces decía, ¿por qué Juan Manuel Salvat? Y la gente, paredón. Alberto Müller, paredón. Joaquín Pérez, paredón. Y le digo, Gordo, eso que estamos oyendo por radio y en vivo es con nosotros. ¿Y ustedes estaban escondidos en ese momento? Estábamos ahí en la agrupación, en un cuartico, oyendo la cuestión. Bueno, pero entonces la discrepancia mía era que yo creía que había que fortalecer el apoyo en América Latina antes de irnos con los americanos 100%. Y eso se lo dije a Alberto. Alberto me mandó una carta invitándome a entrar en Cuba y yo le dije, yo voy cuando haya una maquinaria. Vamos a seguir dentro de Cuba. Bueno, reoriénteme. Estás en la agrupación universitaria. ¿Qué hacen ustedes cuando termina este acoso temporal? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, empezamos a hacer lo que yo llamo el protodirectorio. Que el directorio se constituye aquí en Miami. Sí. Y yo no estoy ahí. Yo estaba allá en Venezuela. Pero en Cuba se constituye una organización que después termina siendo el directorio. Donde estaba el Gordo, Alberto, estaba Ernesto Fernández Travieso, el directorio. ¿Se llamó directorio? Sí, desde aquella época. Sí. Y entonces yo me acuerdo que en una de esas dijeron, bueno, tú que has estado en acción y sabotaje, ocúpate de acción y sabotaje. Entonces yo empecé a tratar, pero aquello era de película. En tiempo de Batista tú ponías un sabotaje y la gente te escondía. Aquí te perseguían. Miedo era terrible. Sembraron el miedo muy rápido. Muy rápido. Todo lo que hicimos fue pintar paredes y esa bobería. Y la persecución ya empezó más intensa. Y yo me tuve que esconder definitivamente y me sacó Josefina Che, la mamá del que fue después ministro también de Información, era Durán H., que era cubano, nacido en Cuba, hijo de venezolana, ¿no? Ella era la cónsul en Venezuela.
Y te sacó de Cuba y ella me dio para protección. Venezuela. Sí, me acompañó al aeropuerto. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento fue eso? Eso fue en mayo del 60. Del 60. Del 60. Saliste para Venezuela. Sí. Entonces ahí Alberto y el Gordo salen para acá y constituyen aquí el directorio, que en un acto público y tal. Entonces nos empezamos a cartear, ¿no? En aquella época no había WhatsApp. Y ellos me decían que había que empezar inmediatamente. Y yo les decía, no, tenemos que tener un peso en América Latina. Tenemos que empezar a voltear esto porque esto está muy mal. Para América Latina no nos importaba nada. No, estaban a favor de Fidel. Sí, claro, sí. Y los estudiantes ni se diga. Pues tú tenías el reflejo de Venezuela, que estaba Rómulo Betancourt, que era... Pero en la universidad, acuérdate, estaban los comunistas. Por completo claro. los comunistas. Eso fue una primera batalla que tuvimos que dar en Venezuela. Restringir a los comunistas. Y tan eficaz fue que ahora todos están en contra del chavismo. Entonces, bueno, pero era la época de las guerrillas en Venezuela. Y era la época de la guerrilla urbana en Venezuela. Yo creo que yo estuve más cerca que me mataran en Venezuela que en Cuba. Cuéntanos de esa vida en Venezuela. Pero, entonces, cuando llego a Venezuela, o sea, yo había llegado a Venezuela cuando tenía 9 años. Pero un poco después fue el accidente de las pavas, que fue los estudiantes internos en los jesuitas de los Andes, de Mérida, volando hacia Caracas, chocaron contra un cerro y se mataron todos. Y entonces mi mamá dijo que entre Cuba y Venezuela no había montaña y me mandaron a estudiar en los jesuitas de La Habana. Entonces yo estuve interno mucho tiempo allá. Ahí fue que empecé a conspirar y tal. Entonces, pero yo me tú sentía habías estado de niño viviendo en Venezuela ya. Yo había estado desde los 9 años, sí. Viviendo en Venezuela. Venezuela era mi casa y en Cuba yo estudiaba y tenía mis relaciones. ¿Tus padres siempre vivieron en Venezuela? Sí, mi padre era ingeniero, era cubano, pero estaba trabajando allá. Y mi mamá también, eran cubanos los dos. Entonces, mi padre fue muy temprano para Venezuela. Mi padre fue como en el 48. Y entonces nos mandó a buscar en el 49. Entonces ya mi familia, mi hermana, mi padre, mi madre se quedaron allá y yo estudiaba en Cuba y venía de vacaciones. En Cuba era el venezolano y en Venezuela era el cubano. Esa era la relación, ¿no? Entonces, cuando llego a Venezuela empezamos a organizar, porque las universidades y los liceos estaban tomados, con la juventud de Copey, demócrata cristiana. Nosotros éramos demócrata cristiana en Cuba. Y entonces sentimos una gran solidaridad con ellos porque no había más juventud en contra de Fidel. La Juventud de Acción Democrática se había escindido del partido, habían conformado el MIR, que era un partido que después fue a la guerrilla y todo. Sí, ahí estaba Fabricio Ojeda y toda esa tropa. Claro, había Américo Martín, o sea, mucha gente conocida. Entonces empezamos a organizar una brigada para protegernos en la universidad y para proteger a la gente que pensaba como nosotros. Sí, ya tú venías con la experiencia del castrismo y, claro, y sabías con que había una que prepararse. motivación, y con una motivación grande, ¿no? Y ahí los americanos también nos ayudaron. Ahí la CIA nos suministraba gas lacrimógeno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros éramos los que decidíamos la acción, que era lo que yo le decía a Alberto. Yo le decía a Alberto, si tú te vinculas solamente con los americanos, ellos te van a decir lo que tienes que hacer. Porque es así, desgraciadamente. Y entonces, y eso fue lo que pasó. Entonces yo al final, ya cuando habíamos organizado la brigada y cuando habíamos tenido ciertas acciones con el grupo de Copey, le pido a la gente de la CIA que me mande para Cuba. Que ya todos mis amigos estaban en Cuba y tal, y que era una pérdida de tiempo, no íbamos a lograr levantar América Latina. Entonces me dicen que sí, en enero. ¿En enero de qué año? Del año de la invasión, fue en el 61. 61. Entonces yo lo digo en mi casa. Yo digo, me voy a pelear, pensando que me iba a ir al día siguiente. Entonces no me dan la visa americana. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Okay? ¿Te dijeron que sí? Sí, que ya que me tenía que ir, que estuviera listo y no me dan la visa. Entonces yo me acuerdo mi madre llorando todos los días, yo me tenía que calar aquello diariamente. Sí. Bueno, por fin me llega la visa y me voy. Todo lo que hicieron fue entrenarme aquí en Miami, ¿no? Porque me iban a infiltrar y tal, pero después del desastre
La idea era que yo fuera a Sierra Maestra con Alberto, porque ya tenía el conocimiento de toda aquella gente y había estado todo ese tiempo y tenía muchos amigos allá y tal. Fracasó aquello, pues, me tuve que ir para Venezuela, entonces allí sí empezamos a organizar en forma con mucha de la gente en clandestinaje que se había ido para Venezuela. Bueno, cuando tú llegaste más o menos, Sí. ahí empezamos a organizar ya la cosa en serio. Ya, la Brigada de Acción, hicimos cursos de formación para entrenar a los muchachos y le dimos una pelea muy buena a los comunistas. Los logramos contener, inclusive a veces a tiro limpio. Me acuerdo que una vez llegó un periodista alemán a Venezuela, de Der Spiegel, para reportar todo lo que estaba pasando allá y tal. Entonces yo lo invito a ir a la universidad. Y una prima mía estaba saboteando un discurso de Fidel, porque la gente de la Federación de Centro, en la Universidad Central, ponían discursos de Fidel en todos lados, por los altoparlantes. No, la simpatía que había en Venezuela hacia Fidel Castro era muy grande. Era muy grande. Entonces Bueno, en toda América Latina, hay que decirlo. yo diría que sí. En México era increíble. Me negaron la visa para ir a México. El embajador me dijo, ¿tú quieres visa? Digo, sí. ¿Tú eres de Fidel o antifidel? Antifidel. Entonces no tienes visa. Así mismo. En otros lados, en Perú, por ejemplo, yo voy a ver a Seoane, que era uno de los principales del APRA, que estaba de embajador en Chile. En aquellos viajes que estábamos dando por toda América Latina, organizando los estudiantes. Y entonces me dice que él me iba a dar un salvoconducto, que yo tenía que aterrizar en el límite Limatambo e ir por tierra hasta el límite internacional e irme. Entonces yo iba a dormir en un hotel y al día siguiente. Y recuerdo que estaba en el avión y me bajo y el directorio tenía representantes en cada uno de los países. Y siempre me organizaba. Estamos hablando en los años 62, 63. 62, sí. Después de Playa Girón. Después de Playa. Ya Alberto no, estaba, 61 posiblemente. 61. Todavía Ya Alberto estaba preso en Cuba. Y esa parte de esa gira era para que no lo mataran. Entonces yo estuve en Uruguay, hablé con Eduardo Víctor Aedo, fuimos a Brasil, hicimos contacto con Yáñez Cuadro, en Argentina hablé con Frondizi, en Chile hablé, ¿cómo se llamaba el hombre? Bueno, el presidente de esa época, que por cierto lo vi en la calle. El tipo iba caminando al palacio y volvía para su casa caminando. Era antes de Frei. Antes de Frei. Antes de Frei, no me acuerdo. Ahorita me viene el nombre, yo sé quién es. Okay. Entonces el salvoconducto, cuando yo me bajo, estaba allí una cantidad de periodistas tremenda. Digo, oye, qué buena labor hizo el muchacho del directorio aquí. Ya yo estaba preparando la descarga, que Alberto Monre, que lo van a fusilar, que no sé qué. Y en eso cuando bajo y voy caminando, los periodistas hacen así y pasan. Y van a ver un peludo que venía en el avión conmigo, que era Antonio Prieto. Y entonces llega un gordito bajito, me dice, ¿usted es el señor Joaquín Pérez? Digo, sí. Acompáñame, era el policía. Me metieron preso toda la noche en Lima, con un frío de cara, y me deportaron al día siguiente a las 6 de la mañana para Venezuela. Bueno, y aquello duró, toda la insurrección, hasta la crisis de los cohetes. Hay que tener claro que Fidel Castro no se cruzó de brazos. Él, mientras iba implantando en Cuba el régimen totalitario, fue subvirtiendo y ejerciendo una gran influencia en todo el continente. Se movió muy enérgicamente y con mucha eficacia. Logró tener una clientela política muy grande, efectiva. Muy grande a todos los niveles. Yo tuve la dicha de conocer a Rómulo Betancourt, porque había sido compañero de la hija en las Ursulinas de La Habana, en kindergarten. Entonces ella me llevó y Rómulo entró, era presidente, en la primera presidencia, en la segunda, pero ya presidente electo democráticamente. Y entonces se sentó conmigo a hablar de Cuba. Tipo recién llegado, 20 años, 19 años. Y el presidente de Venezuela hablando conmigo. Pero Rómulo era un hombre extraordinario. Y me dijo una cosa increíble. Me dijo, Fidel estuvo aquí hace poco. ¿Te acuerdas que había ido? En el 59, el primer viaje al exterior que realizó Castro fue a Venezuela. Y entonces me dijo, tenemos un proyecto muy interesante. Ustedes pongan el dinero con el petróleo y yo pongo la revolución. Y Rómulo le dijo, no, déjanos con el dinero y sigues tú con la revolución.
Pero eso fue una anécdota personal. Rómulo era un hombre muy claro políticamente y muy comprometido con la democracia. Sí. Y además un líder. Y además un líder. Es lo que está un faltando estadista en toda ahora. la extensión de la palabra. Sí. Es lo que nos falta en este momento. Es lo que falta en este momento. Los líderes contundentes. Rómulo era un personaje muy singular. Yo no lo conocí, pero he seguido su vida muy de cerca y de verdad que era un hombre notable. Muy comprometido con la democracia. Sí era. Evidentemente. Y un tipo con tiempo para todo. Sí. En medio de los altamientos Oye, hay que militares. recordar que en ese momento Rómulo enfrentaba tanto a los comunistas como a la extrema derecha. Sí, a los militares. Los Porque golpes. varias intentonas de golpes de Estado en su contra. Claro. Y levantamientos, como el de Puerto Carúpano, Puerto Cabello. Sí, claro. Los dos. Rómulo y Leoni fueron dos personajes distinguidos en eso. Y entonces, ¿hasta qué año estuviste trabajando en América Latina en la situación cubana? Hasta la crisis de los cohetes. Con la crisis de los cohetes ya vi que no había nada que hacer. Nosotros estábamos organizando un grupo de hombres rana. La tesis del directorio era la siguiente. ¿Un grupo de hombres rana? Sí, en Venezuela. La tesis del directorio era la siguiente. Nosotros tenemos que provocar un incidente donde haya involucrados rusos para que los rusos tengan que mandar protección militar a esos rusos. De ahí sale el ataque del gordo Salvat al Blanquita. Al Blanquita. De ahí venía el núcleo nuestro, que en Venezuela estábamos entrenados. Por cierto, el entrenador era un italiano que había sido hombre rana en la guerra. Que nosotros creíamos que los italianos eran muy buenos como hombres rana. Y más nada. Y el tipo nos decía, no, mira, aquí ustedes tienen como un 20% de éxito. El 80% restante o los matan o caen presos. Yo le decía, qué bien, qué bueno está esto. ¿Qué número más interesante? Y había otro, o sea, el núcleo de la Marina con el gordo que pudo actuar. El grupo de la infantería con Rafael Trémols, que era el jefe del directorio en Venezuela, en la finca de Figueres. Figueres nos permitió meternos en la finca en Costa Rica. Y los hombres rana allí. Sí, para que se entrenaran. Pero todo fue muy rápido, ¿no? Porque esto era un poquito antes de la crisis de los cohetes. El gordo pudo hacer eso, el fósforo estaba preparando, ya yo tenía la gente que iba a actuar como hombre rana. Tú estabas al frente del grupo de hombres rana en Venezuela. Sí. Y entonces cuando viene la crisis de los cohetes, ya todo se neutralizó. terminó todo. Sí. Yo fui a trabajar en una hacienda. Y tenían armas, tenían todo lo necesario para... Bueno, teníamos una lancha ya que habíamos comprado, ¿no? en el Zulia, una de las lanchas petroleras que eran rápidas, la habíamos conseguido. Que la idea era que el barco de aquí nos llevara hasta cerca del puerto, donde quiera que estuvieran barcos rusos, que nos soltaran y después recogernos. Sí, el plan era ustedes volar las naves rusas, los barcos rusos. Volar algunos. Sí. Para obligarlo, así como era cañonear los lugares donde estaban técnicos rusos. Que fue lo que hizo el gordo, sí. Que fue lo que hizo el gordo. Y los grupos comandos iban a hacer eso mismo, en lugares donde hubieran rusos, no donde hubieran cubanos. Ustedes buscaban crear una crisis internacional. Para que, de acuerdo con el pacto de Río de Janeiro, ellos estuvieran obligados a defender cualquier intromisión extranjera en el continente. Pero si lo que hacen es meter cohetes atómicos, ¿qué más intromisión extranjera? Y no pasó nada. Y no pasó. Bueno, por nada pasa. Por nada pasa, pero hubiera pasado el definitivo. Sí. Entonces, bueno, ya me quedo quieto y me voy para la hacienda, a empezar una hacienda de caña. Me casé, me fui. ¿Te metiste de agricultor? Y empecé de agricultor. Pero entonces vi todas las injusticias que estaban pasando los agricultores en Venezuela. Que los dueños de la agroindustria, subsidiados por el gobierno, nos compraban los productos a precio de gallina flaca y ellos lo vendían a precio industrial muy caro. Entonces, primero fue la batalla para conseguir que nos pagaran mejor. Entonces fue la primera marcha de los tractores en Venezuela, que yo lo organicé. Entonces eran como 2.000 tractores en la carretera venezolana. Yo me acuerdo que trancamos en Semana Santa. Y entonces, como a las 3 horas, digo, bueno, vamos a abrir. Y le iba explicando a cada uno que pasaba, ¿no? Este es el país agrícola que vive. Gracias a eso ustedes están alimentados. Y un tipo me dijo, mira,
Yo me paré a las 2 de la mañana para venir para acá y he estado 3 horas en la cola esta. Me importa un pito el país agrícola y me importa un pito los agricultores. Bueno, total, que bueno, pero logramos que Caldera, quien estaba en el submarino El Carite, que era el único submarino que tenía la Marina venezolana, porque era Semana Santa, entonces él fue al Carite y se metió por él. Que lo sacamos del submarino, siendo presidente, para que nos recibiera, porque teníamos paralizado el país. Y entonces Caldera, muy molesto, pero bueno, tuvo que calársela. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una comisión, agricultores, industriales y gobierno, y vamos a discutir los precios. Entonces lo hicimos y salió un aumento en una serie de precios, ¿no? Y un ajuste en la medida que los costos subieran. Pero decidimos empezar una campaña para industrializar nuestros productos. Y eso fue peor. Eso fue terrible, eso fue guerra a muerte. A mí, la gente de la DICIP me llamaron y me dijeron, usted está en peligro de muerte. Lo quieren matar. Y entonces me mandaron de guardaespaldas a Permítame un momentico. La DICIT era la Policía Política Venezolana. Sí. Entonces ellos habían detectado que había un complot. Entonces me mandaron a Isidro Rodríguez, quien era árbitro internacional de boxeo. Él había sido boxeador, peleó con, yo no me acuerdo, creo que era Mano de Piedra, qué sé. Y dice que el tipo le dio un solo trompón y estuvo con dolor en los pelos durante un mes. Y aquello tenía una patada de muslo el tipo. Bueno, pero el tipo me ayudaba ahí más o menos. Y de ahí salgo presidente de los agricultores. La gente decidió votar por mí, por votación nacional. De todo el país. En todo el país. Entonces empezamos a hacer el movimiento a favor de la agroindustria. Se hicieron 3 o 4 agroindustrias en Portuguesa, para el ajonjolí, para el arroz. En otra parte de Venezuela, en el oriente de Venezuela, se hizo una planta de maní para aceite. O sea, se hicieron una serie de cosas muy buenas. Y cuando salí de la presidencia, que estuve 3 años de presidente, entonces me involucré ya en la parte política. Con Copey. Con Copey. Ahí vi lo de David Garth, que apareció en la revista Times, que le decían The Prince Maker, el hacedor de príncipes, porque había logrado meter a Koch. Koch era conocido por el 2% de la población cuando empezó. Y el 2%, un 90% consideraba que era homosexual en una época en que ser homosexual en Nueva York era malo. Ahora no tiene problema. Es una bendición. Bueno, como cualquier cosa, pero en aquella época era malo. Y él lo hace, como se llama, alcalde de Nueva York. Entonces yo voy y lo contrato. Diego Arria fue también a contratarlo. Pero hay una anécdota que es bien interesante. Diego Arria le dijo a David Garth, cuando David Garth le dice, bueno, ¿y cómo ustedes me van a pagar? Él sacó una chequera de la CONAOTO, de la Corporación de Turismo, de la cual él era presidente. Y dijo, ponga usted la cifra. Dice, y eso no me gustó. Y entonces yo te pregunté a ti, ¿cómo nos van a pagar? Yo le dije, mira, no tenemos dinero, vamos a empezar a recoger dinero. No te garantizo nada, pero es algo positivo, ¿no? Que tú nos ayudes. Y entonces dije, eso me gustó. Y esto no me gustó, por eso decidí ir con ustedes. Ganamos la presidencia para Luis Herrera, que estaba muy mal en las encuestas. Que al principio era Luis Herrera arregla esto, que nadie lo creía, porque aquello no lo arreglaba nadie. Y después vino, el país tiene la riqueza, Luis Herrera tiene la voluntad. Que ese fue el eslogan que creó David Garth. Estuve muy cerca de esa campaña. Y entonces Luis Herrera me nombra presidente de la industria azucarera venezolana. Y desde ahí, típico de Luis Herrera, me nombró jefe de la Comisión de las Visas para Cubanos. Que tiene que ver la agricultura. Con las visas. Con las visas. Entonces yo llamé a Viking Meso. Ahí tuvimos grandes oportunidades de los cubanos. Por consecuencia de esas entregas de visas llegué yo a Venezuela. Tú sabes que a Ricardo Zarabaza,
Otro es prisionero político Otro que lo que vive en estuvo, Venezuela. claro, que fue por eso, llegó al consulado de Venezuela, ¿no? Le digo, mi nombre es Ricardo Zarabaza. Sí, aquí tiene su visa. Pero es que yo estoy casado. Sí, no importa, puede traer a su esposa. Pero es que mi esposa tiene a su mamá, a mi suegra, ¿no? No hay problema ninguno. Usted la puede traer. Pero es que mi suegra tiene a su mamá que está ciega también. No hay problema. Le dice el tipo, mire, yo no sé qué visa es la que usted consiguió, pero si usted se quiere llevar a Cuba completa, Se la puede la llevar. puede llevar. Así era. El gobierno de Luis Herrera fue muy generoso. Fue con muy nosotros. generoso. La única condición era pasarle esas visas potenciales a Pepe Vázquez, que estaba en la DICIP, la policía política. No fuera a ser que nos Que metieran hacía un arquero extraño. ahí, sí. Sí, él revisaba y daba el visto bueno y entró mucha gente. Ha mencionado una persona que a los cubanos, entre ellos yo, viajamos a Venezuela en la década del 80, le estamos en deuda eternamente, Joaquín Mesollada. Joaquín Mesollada fue un hombre excepcional que lo dio todo por Cuba y por los cubanos, porque hay quien da todo por Cuba, pero no por los cubanos también. Joaquín lo dio todo por Cuba y los cubanos. Un hombre extremadamente sacrificado. Muy buena gente. Yo un recuerdo a tipo Joaquín con mucho súper cariño. honesto, súper Bueno, honesto. a toda su familia, porque su hermana Sí. Silvia era también una Abogada. mujer, abogada, una mujer de Ayudaba, una gran ¿no? entrega y profesora de una universidad en Venezuela. Sí, sí. Una mujer de una gran entrega. Y Viquín era un tipo que creo que vivía en los valles del Tuy y venía todos los días. Él vivió en Caracas y después se fue para allá. Y de verdad que eran una gente extraordinaria, esa familia, los Mesollada, extraordinarios. Y por eso yo creo que haber puesto en manos de él esa No, eso comisión. fue muy acertado. Sí, yo creo que sí. Porque ahí Es no- la decisión más sabia que has tomado, aparte de irte rápido de Cuba. Sí, y aparte saliste de Venezuela a tiempo. Y entonces fuiste gobierno. Sí, Lo empecé. que no lograste en Cuba a pesar de haber luchado por la revolución. Así es. Bueno, allá era muy joven aquí. Bueno, sí, me nombraron jefe de la industria azucarera, que era una industria que estaba en crisis. O sea, estábamos importando la mitad del consumo nacional. Entonces hicimos una serie de La planes. agricultura venezolana siempre ha tenido serios problemas, ¿verdad? Sí, No con es solo ahora, excepción. siempre la ha tenido. Bueno, con excepción del cacao, con excepción del café. No, nosotros fuimos exportadores de azúcar. Venezuela fue exportador de azúcar, de ajonjolí, de arroz. O sea, había momentos, ¿no? Pero ahí la catástrofe fue el gobierno de Caldera, honestamente. Caldera dijo, este es un país que puede vivir de las importaciones agrícolas. No tenemos por qué subsidiar ni meter dinero en el sector agrícola. Y la exportación de productos agrícolas es una tontería. Así que cuando tú tenías superávit de un producto, te cortaban todos los financiamientos, etc. Cuando yo estudié en Harvard, hice un estudio sobre lo que podía pasar en Venezuela si en vez de haber restringido la producción, la almacenábamos y la vendíamos a un precio internacional bueno cuando llegara el momento. Bueno, y en vez de los millones que se perdieron con la importación, hubiéramos ganado millones con la exportación. Pero bueno, así fue la cosa. Entonces se logró No recuperar. conocía ese detalle de Rafael Caldera, pero yo confieso que uno de los políticos venezolanos que siempre me simpatizó muy poco fue Rafael Caldera, muy poco. Y me simpatizó mucho menos cuando apoyó el golpe de Estado de Hugo Chávez en el año 92, Sin tener por qué. sin tener por qué apoyarlo. Ese oportunismo de un hombre que brindaba seriedad, porque realmente Rafael Caldera daba una imagen de un hombre serio, equilibrado, comprometido, pero aparentemente no lo era. Yo le presenté a Alberto Müller, a Luis Herrera Campín y a Rafael Caldera el mismo día. Uno por la mañana y otro por la tarde. Y después le dije, Alberto, dame tu opinión de los dos. Y me dijo, Caldera, Luis Herrera. Sí, Caldera mantente lejos, sí. Sí. Yo conocí a Caldera, vaya, en un meeting aquí creo que fue en el Parque de las Palomas. No, en el Parque de las Cotorras, algo de eso. Te estoy hablando del recién llegado yo aquí a Estados Unidos ya definitivamente por el año 91, 92. Y me produjo, vaya, me reafirmó la mala impresión que tenía de él. Sí.
siempre me impresionó muy negativamente su gestión de gobierno. Sí, en la parte agrícola. Pero yo confieso que los dos íconos de la política democrática venezolana después de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, para mí fueron nefastos ambos para Venezuela. Sí. Y en contraste con Rómulo. Se queda muy lejos. Y Luis Herrera fue un hombre muy honesto. Un hombre que tuvo errores en el nombramiento de gente. Cometió debilidades. Pero un hombre muy honesto. Tan honesto que hubo que recoger dinero para enterrarlo. Me enteré de eso. Para pagar el entierro. O sea, era un tipo... Pero bueno, entonces entré en esa onda. Después Luis Herrera un día me dice, estábamos en Miraflores, me dice, oye, te van a ofrecer un cargo ahí muy malo, pero vas a tener que aceptarlo. No hay apelación. Eres de viceministro de Información y Turismo. Mucha información y muy poco turismo, de acuerdo con mi mujer. Yo creo que tu mujer tiene toda la razón. Estábamos metidos en cuanto lío había para tratar de subirle un poco. Imagina tú, el ministro anterior, que era amigo de Luis Herrera, ¿no? que era José Luis Zapata, había dicho, ministro de Información, que él no veía televisión. ¿Tú te imaginas cómo debe ser un ministro de Información eso lo dice que no ve? No, tiene que renunciar de inmediato. Lo mata. Entonces, claro, cayó la imagen de Luis Herrera mucho. Después Enrique Pérez fue el ministro, yo fui el viceministro. Yo lo que más recuerdo de Luis Herrera eran los M&M. Sí. Los chocolaticos que repartía. Sí. Tú sabes, entonces, bueno, nos nombran, me sacan de Cena Azúcar y me meten de viceministro. Entonces pasaba una cosa comiquísima. Yo era el primer viceministro extranjero que había sido nombrado. Y la ley venezolana es muy clara. Muy precisa. Era, ahora ya la han cambiado, pero decía no puede ser ministro uno que no haya nacido en Venezuela. Y entonces Luis Herrera, cuando el ministro se iba, me encargaba a mí. Y yo decía, no me puede encargar. Pero seguía ese... Seguía así. Entonces los periodistas decían que yo no era un ministro encargado, sino un ministro cargado. Cargado por todos los problemas. Y él no podía hacerlo, ¿no? Inclusive yo tuve que pedirle a un primo mío, que era un abogado muy prestigioso allá en Venezuela, Mario Rodríguez Pérez, que me hiciera un dictamen sobre la posibilidad de yo encargarme como ministro. Y dijo que no, y lo preparó. Y la próxima vez que Luis Herrera le dijo al ministro de la Presidencia, encarga a Joaquín del ministerio, el tipo le dio el dictamen. ¿Y quién hizo esto? El primo de Joaquín. Bueno, pero siguió haciéndolo. Yo iba a los gabinetes y yo iba a la presentación de credenciales de los embajadores. O sea, en eso Luis Herrera era muy amplio. Y así fue. Entonces después me nombraron ministro consejero, porque no podía ser embajador ni embajador alterno, ante la embajada, ante la Comunidad Económica Europea. Yo quería estudiar la parte agrícola de la comunidad. Hice un libro allí que se llama Aprendiendo de Europa. Poder rural o aprendiendo de Europa. Muy buena la experiencia. La verdad que los europeos en eso han sido fabulosos. Después fui a estudiar porque vi que cuando... Es cierto, ellos nos regalaron el marxismo y el fascismo, pero han sido muy buenos. Allá. Allá. Es como los españoles que nos regalaron la anarquía, pero allá se curaron. Sí. Bueno, a veces sale, a veces revienta. A veces aflora. Sí. Entonces, bueno, me fui a estudiar porque había visto que me sentía muy flojo manejando cuestiones administrativas, a pesar de haber manejado mis negocios particulares. Entonces hice 2 maestrías, una de ellas en Harvard, sobre políticas públicas. Entonces después volví a Venezuela, cuando Eduardo Fernández pretendía ser presidente, lo acompañé. Después Osvaldo le ganó, bueno, Carlos Andrés le ganó, y después entonces Osvaldo le ganó la interna. Osvaldo Álvarez Paz. Álvarez Paz. Entonces a mí me habían nombrado secretario nacional de organización de COPEI. COPEI llegó a ser el primer partido de Venezuela en votos en ese momento, pero Osvaldo perdió la elección y yo renuncié. Me quedé. ¿Y cuándo entraste como promotor de campaña? Desde David Garth.
Desde que yo lo contraté para Venezuela, yo aprendí muchísimo con él. Entonces, después del partido, siempre que había que traer un asesor, me pedía que fuera y que lo trajera y tal. Y después, ya cuando yo renuncié al partido, entonces me dediqué a hacer campaña. ¿En qué año renunciaste al partido? Fue en el año 86, 87, 89, 90. Renunciaste al partido. Empezaste a ser asesor de campaña en Venezuela. Asesor de Hoy en campaña. día eres asesor de campaña internacional. Sí. ¿Dónde has asesorado campañas? En México muchas, aquí en Estados Unidos, para el Partido Demócrata, todas prácticamente. O sea, ayudé en la campaña de Hillary contra Obama, en la parte latina, y le ganamos todas menos 2. Y entonces después Obama nos contrató para que le hiciéramos la campaña entre latinos y la reelección también. Y en esta campaña de Biden fui vocero para el sur de la Florida, porque ya Biden tenía su equipo. El equipo que lo había acompañado en los malos momentos, que perdió las primeras primarias y tal, pero desgraciadamente los tipos eran muy malos. Y se perdió Texas y se perdió Florida, porque no tenían idea. Lo que hacían era traducir los comerciales en inglés al español. No se dieron cuenta de la campaña que estaban haciendo aquí contra Biden, de que era comunista y todo ese tipo de cosas. No supieron reaccionar. Y bueno, trajo como consecuencia lo que pasó. ¿Y ahora has estado asesorando en América Latina? Sí, estuve ahora con Keiko Fujimori. Ahora tengo un par de ofertas, a ver si en Costa Rica o en Chile. Estamos viendo a ver dónde. Estuve también cuando el PAN hizo 12 elecciones. Yo asesoré las 12 elecciones desde el PAN y ganamos 7 de las 12. Fue la vez que el PAN La que perdiste fue en las que Alexis Ortiz estuvo involucrado. Bueno, sí, cada vez que yo meto a Alexis se pierde. En Veracruz, dile. Entonces, Estuvo una broma. Entonces, bueno, estuve allí, he estado también en Ecuador. Bueno, la cuestión de Perú ahora. Eso ha sido en los últimos meses. Pero el año pasado no hubo mucha acción y aquí no pude trabajar en la campaña. El coronavirus nos ha afectado a todos, entre ellos el programa al cual tú fuiste en muchas ocasiones, el Canal 17, que estamos teniendo, que es una pena, programa con horario, es una gran pena. Era un gran programa, yo me sentía feliz cada vez que iba a ese programa. Opiniones. Esa programación en español, como decíamos en Cuba, está en el pico de la piragua. El pico Laura. El aura o de la piragua, pero es un mal pico de todas maneras. Joaquín, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Hay algo que quisieras agregar, algo que quisieras mencionar, una persona que quisieras recordar? Aparte de tu mujer que te ha soportado todos estos años. No, sí, mi mujer es algo excepcional. Me ha dado 7 hijos que son maravillosos, 18 nietos, una exageración, pero bueno, como soy básicamente agricultor, eso se perdona, ¿no? En la finca no había televisor. Pero ella siempre ha sido, mira, desde la época en que luchábamos contra los comunistas, Iraida siempre estaba en primera fila y llevaba una cabilla así de este tamaño, por si acaso. Los cubanos tenemos una gran deuda con Venezuela, con la Venezuela democrática, no con la Venezuela que lamentablemente existe hoy, que es muy parecida a la Cuba de los Castro. ¿Cómo recibiste ese golpe de Estado? Y casi se nos escapa de Hugo Chávez, o mejor dicho, la intentona de golpe de Estado de Hugo Chávez y su llegada al poder. ¿Lo percibiste que era lo que venía para el país? ¿Te diste cuenta? No te diste cuenta. No, yo pensé que venía una renovación por gente honesta, oficiales jóvenes y tal. Bobería de uno, ¿no? Igual que con Fidel. Seguías con el romanticismo de Fidel. Igualito. No has envejecido, eso es un privilegio. A veces no es tan privilegio, tuve que salir corriendo de allá también, de Cuba y después de allá. Pero no, fíjate, el golpe yo lo combatí. Yo Porque era secretario de como demócrata. Claro, y de hecho me dice Eduardo que la única información que tenía Carlos Andrés y él era la que yo le ofrecía. Porque yo llamé por teléfono a los secretarios de organización, le dije, se van, en aquella época no había celulares. 1992. Se van a los cuarteles más importantes y me dicen quién está mandando ahí.
Y ellos me mantenían informado, ¿no? Yo decía, en Barinas no hay nada, en tal lado sí hay, en Valencia están los tanques alzados, bla, bla. Y era la única información que tenía. Después... En Valencia los aviones ametrallaron. Sí, claro, y volaron sobre Caracas, pero eso fue en el segundo golpe. No, el primero, los aviones en Valencia dispararon a los tanques. Sí, dispararon. Sí, claro. A los tanques sí, porque los tanques estaban alzados. E iban para Caracas también. Entonces, en ese momento estuvimos muy claros, ¿no? Pero desgraciadamente, la gente, por la misma campaña de medios, etcétera, la gente estaba odiando a los partidos políticos. Los medios favorecían mucho eso. Sí. Yo no puedo olvidar de que nosotros íbamos al diario El Universal a hacer denuncias de lo que pasaba en Cuba. Y en el diario Universal nos recibían, pero no publicaban la información. Nos tiraban aparentemente fotos, el flash, pero no sacaban la fotografía. Es verdad. Eso era en el diario El Universal, que estaba identificado como un diario de derecha. El diario de la Marina de Venezuela. Al diario El Nacional no podíamos ni acercarnos, porque como éramos cubanos anticastristas, ni nos podíamos acercar. Y jamás olvidaré, perdona que yo soy el entrevistado, pero tú eres un agente provocador. Jamás olvidaré que Silvia Meso organizó, a través del Comité Cubano por los Derechos Humanos en Venezuela, la proyección del documental Nadie Escuchaba en el Ateneo de Caracas. Y cuando se lo llevó a la señora que era directora en ese momento, le dijo ella, esa señora, a Silvia Meso, le dijo, aquí no se pone nada en contra de la Revolución Cubana. En el Ateneo de Caracas. O sea, yo le agradezco mucho a Venezuela como pueblo, pero un sector de la clase política y un sector de la clase periodística venezolana realmente se negaba a informar la realidad cubana, y eso coadyuvó en gran medida, en mi opinión, a lo que logró Hugo Chávez. Y que ahora lo está sufriendo. Y ahora lo está padeciendo. Claro, desgraciadamente. Sí, es así. Así es la política. No sé si tú piensas igual que yo pienso en esto, pero es muy doloroso. Exactamente igual. Joaquín, ¿y cuándo te diste cuenta que Chávez no iba a ser ninguna solución para Venezuela? Mira, en un momento dado, nosotros, Francisco Arias Cárdenas, el que era segundo... El segundo de Chávez. Bueno, dice que era el primero en el golpe, ¿no? Sí. Era más viejo que Chávez como militar, etcétera, ¿no? No, y tenía más grado que Chávez, ¿no? Era comandante los dos, pero comandante. Uno de un año más viejo. Entonces, él decide romper con Chávez. ¿Y tú apoyaste a Arias Cárdenas? Copey lo apoya y me mandan a mí a hacerle la campaña en el Zulia. Era una campaña como de 15 partidos. Y él estaba mal, estaba como 10 puntos abajo y tal. Y le hacemos la campaña y gana. Entonces yo me hago amigo de él y él empieza a pelear en contra de Chávez. Y entonces en un momento dado nosotros le decíamos, mira, haz un grupo de gobernadores con la gente tuya, 6, 7 gobernadores, y eso te da un poder grande, repite como gobernador en el Zulia, y eso te da un peso muy grande porque tú tienes el mismo historial que Chávez, pero tienes un poder de gobernadores. Y entonces él dijo que sí, y dio una rueda de prensa donde asistimos todos nosotros. Hay que ver esa rueda de prensa, porque estábamos todos así cuando Arias Cárdenas iba a decir, dice, y yo he decidido aspirar a la presidencia de Venezuela en contra de Chávez, y todos nos quedamos así, bueno, todo lo que habíamos planeado todo ese tiempo. Entonces se lanzó a ser candidato y yo le dirigí la campaña hasta que decidió seguir la línea de ataque directo a Chávez. ¿Qué es lo que pasó con Keiko ahora? Yo le decía a Francisco, no ataques a Chávez. Tú eres Chávez, pero eficiente. Tú eres Chávez que en un país fronterizo resolvió el problema de la delincuencia. Tú eres Chávez que en un estado logró crear más empleos que en todo el resto de los estados. Esa es la tónica. Y tú tienes que seguir por ahí. Habla de tu trabajo. Habla de tu trabajo. Sí, de eso. Somos lo mismo, salimos de los cuarteles, la misma, pero yo soy eficiente y él no lo es. Entonces, en un momento dado, asesorado por gente, sobre todo de la gente de Fede Cámara,
Le dijeron que tenía que atacar a Chávez. Entonces hizo un comercial donde ponía a Chávez como una gallina y él enfrente dirigiéndose a la gallina y tal. Perdió 16 puntos en una semana. Y se nos fue la campaña, yo renuncié a esa campaña y me fui. Ya no. Y entonces le dije a mi mujer, mira, nos vamos. Otro exilio. Y no lo pensé mucho. Y vine para acá. Ha sido una vida muy interesante la tuya, ¿eh? Sí, muy interesante. Muy movida. Joaquín, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Joaquín Pérez Rodríguez. Gracias a ustedes otra vez. Hasta pronto. Hasta pronto en estas programaciones especiales de Cuba Encuentro con la Memoria. Gracias.